continuación. TVM, la televisión de los migueleños. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. Solamente se está permitido salir de casa para abastecer alimentos o medicina una vez a la semana. Una persona a la vez. El uso de mascarilla es necesario y conservando distancia con otras personas de por lo menos 2 metros. Es permitido circular los que trabajan en hospitales, farmacias y servicios esenciales que están en primera línea. Quedarse en casa salva vidas. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a iniciar la semana productiva y los pongo en perspectiva. El gobierno y la Asamblea Legislativa buscarán a partir de hoy ponerse de acuerdo, buscar puntos de entendimiento, dialogar, concertar, que es lo que se ha estado pidiendo por diversos sectores de la vida nacional, para buscar consensuar una ley de emergencia tal y como lo mandata la resolución de la Sala de lo Constitucional. Por cierto, esta resolución será objeto esta mañana de análisis de parte de un experto en la materia y yo le invito a que por favor se quede con nosotros para poder entender qué es lo que ha acontecido en las últimas horas o los últimos días en relación a la crisis institucional derivada de la confrontación entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo por el tema de la manera en cómo se debe de enfrentar la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Y en medio de esto, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que para muchos son resoluciones polémicas, algo así como resoluciones que buscan quedar bien con uno y con el otro. Sin embargo, hay que analizarlas a la luz de la jurisprudencia, o al menos desde la forma de pensar de un experto en temas jurídicos constitucionales. Por favor, acompáñenme al foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, gracias por estar en nuestra sintonía. Es un enorme placer recibirlos y a usted que está en la comodidad de su hogar, también le doy las gracias por la fidelidad a este programa, a esta televisora y a este servidor. Lunes 25 de mayo del año 2020 es la última semana del quinto mes del año. Rápidamente a iniciar la mitad o el sexto mes y la mitad del año. Y vaya que va a ser un año como para nunca olvidar, ¿verdad? Y sobre todo la situación que se está viviendo a nivel mundial por el coronavirus. En Sudamérica, Brasil es el epicentro de la pandemia, igual Panamá, y acá muy cerca nuestros vecinos Guatemala, que registraron cifras récord de contagios, 370 casos en las últimas horas en un solo día, y la advertencia del presidente de Guatemala de cerrar todas las fronteras para poder contener la enfermedad. Y lo que significa para el sistema sanitario del vecino país que se estén registrando esta cantidad de casos a diario. Con nosotros, pues la situación no es diferente
Y yo pediría, Santa, tenemos listas las cifras para poder revisar. Las cifras del COVID-19 en nuestro país no son nada tampoco alentadoras, es preocupante. El presidente de la República ha estado utilizando sus redes sociales anunciando la cantidad importante de pruebas que se están desarrollando. Casos recuperados 698, 35 fallecidos, se elevó a 35 el número de fallecidos y 1.250 casos activos, casos confirmados 1.983. Estoy leyendo la página oficial para que usted pueda también accesar a ella y poder tener mayor información. Los casos locales son 1.866, importados 117. Bueno, que decir de esta situación, ¿verdad? Casos sospechosos 1.607 y pruebas COVID-19 realizadas hasta la fecha según las fuentes oficiales, 75.146. Así está la situación y como digo, en las últimas horas igual se ha desarrollado una cantidad importante de pruebas y el presidente de la República, vuelvo, insisto, es el que se ha encargado de hacer públicas las estadísticas de las últimas horas. Fíjense que el presidente decía que se han realizado 75.146 pruebas de COVID, todas PCR con un 99.99% de confiabilidad. Por primera vez hay personas curadas que nuevos contagios. Y esto creo es lo rescatable de la información que se ha desprendido en las últimas horas. El anuncio que hace el mismo presidente de que por primera vez hay más personas curadas que nuevos contagios. Por primera vez en esta pandemia el número de casos activos bajó. Cumplamos la cuarentena, dijo el presidente de la República. Por primera vez hay personas curadas que nuevos contagios. Por primera vez en esta pandemia el número de casos bajó. No es poca cosa, tampoco nos confiemos. A respetar la cuarentena, decía el presidente, que se habían realizado 2.530 pruebas de COVID-19, 2.462, estoy hablando de las últimas 24 horas, 2.462 negativas y 68 positivas, todos casos locales, 7 de San Salvador, 6 de Soyapango, 6 de Ilopango, 3 de Tonacatepeque, 3 de Cuscatancingo, 2 de Mexicanos y 2 de Panchimalco, 1 de Rosario de Mora, San Salvador, 1 de San Martín, 3 de Tacuba, Huachapán, 2 de Atiquizaya. Bueno, casi todo el país definitivamente está con casos activos de COVID-19 después de la realización de las pruebas. Se debe destacar también la última encuesta de LPG Datos, ¿verdad? Donde Bukele mantiene alta aprobación. El presidente de la República, Nayib Bukele, está a punto de cumplir su primer año de cargo. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Nayib Bukele como presidente hasta el momento? Y bueno, ahí están los resultados, ¿verdad? Un 92.5% aprueba el trabajo desempeñado por el presidente de la República en medio de todas las críticas, en medio, por supuesto, de todo lo que ahí está. El 92.5% de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado el presidente Bukele en su primer año de gestión, según la encuesta de LPG Datos de los últimos 4 presidentes. Bukele es el que mejor porcentaje de aprobación obtiene y hay que decir las cosas como son. Por supuesto, el presidente Nayib Bukele logra estos altos niveles de aceptación nunca antes visto después de un primer año de gobierno de un presidente de la República. Ahí está, mire usted, también lo planteábamos nosotros en el sentido de ver la nota de los últimos años que ha obtenido un presidente de la República, ¿verdad? Y Bukele, como yo les decía, fíjense bien, comparado con sus antecesores, Tony Saca en su primer año, 6.4, Funes 6.8, el que peor evaluado habría salido es 4.8,
¿verdad? Histórico, pero en negativo, Salvador Sánchez Serén, el antecesor del presidente Nayib Bukele. El presidente Nayib Bukele, 8.7 es la nota promedio que los salvadoreños, o al menos en los que fueron encuestados en este estudio de opinión de LPG Datos, dan al trabajo desarrollado por el presidente Nayib Bukele y la confianza que se está dando. Digo, este es un estudio realizado por LPG Datos y por supuesto es por eso que lo traemos a colación. Pero ha habido críticas, ha habido duras críticas al presidente de la República en el sentido de el mandato que tiene él constitucionalmente hablando de llevar la armonía entre los órganos del Estado y lo que ha costado poder entrar en la dinámica de diálogo, de concertación para poder lograr consensos. Y bueno, tiene que intervenir la Sala de lo Constitucional con esta resolución, pero antes de leerla, por supuesto, voy a dar ya la más cordial de las bienvenidas. Me da mucho gusto recibir. Siempre es de verdad placentero poder platicar con alguien que desde mi punto de vista, por supuesto, no tendrá la verdad absoluta, pero tiene experiencia vasta en temas constitucionales. El doctor Enrique Anaya está desde su casa, por supuesto, guardando la cuarentena. Doctor Enrique Anaya, porque no queda de otra, la cuarentena continúa, hay que respetarla y vea usted cómo están nuestros vecinos guatemaltecos, a punto de tomar la decisión el presidente Yamatei de cerrar el país totalmente para poder tratar de contener la enfermedad. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días, Josué, muy buenos días a todos tus televidentes. Un gusto poder charlar contigo y todo. Y por supuesto, Josué, no tengo verdades absolutas ni nunca he intentado tenerlas. Sencillamente compartimos reflexiones. Definitivamente. Basados en la academia, doctor, eso hay que decirlo. Así es. Muy bien. Perfecto. Doctor, para ponerlo en preámbulo, antes solo decirles que ya estamos en la transmisión en Facebook Live. Si me das el dato de cuántos están conectados ya, Santa, por favor. Y decirles que voy a abrir el teléfono temprano para que interactúen con el doctor Enrique Anaya. Él es un abogado en el libre ejercicio de su profesión con especialidad en temas constitucionales. Y pues puede preguntarle al 2263-2608 o si usted quiere, pues también hacer críticas constructivas, también puede hacerlo para poder de alguna manera buscar una respuesta a su cuestionamiento de parte del doctor Enrique Anaya. Tenemos 200 ya conectados en el Facebook Live. Le pido por favor que comparta y comente por esa vía y recuerde también que puede seguir la transmisión en también @noticierostvm y @forotvm. Bueno, en resumidas cuentas, la resolución de la Sala de lo Constitucional para muchos debe ser objeto de análisis y de estudio, doctor, de análisis y de estudio, porque es una resolución por demás, dicen, histórica, además de polémica. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, y lo voy a leer textualmente para que entremos al análisis. Dice, por las razones expuestas y de conformidad a los artículos 5 y 19 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y disposiciones constitucionales citadas, esta Sala resuelve, decrétase medida cautelar en el sentido que se suspende provisionalmente la vigencia del decreto ejecutivo número 19 mientras dure la tramitación del presente proceso. Asimismo, aclárese que hasta en sentencia esta Sala se pronunciará sobre la constitucionalidad o no del decreto número 19, pudiéndose examinar el alcance de normas relacionadas con tal situación como el artículo 24 de la Ley de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Desastres. En ese sentido, el artículo 24 de la citada ley se encuentra vigente. Lo deja vigente porque dice que hasta más adelante o al final de su determinación jurídica van a dar una resolución en relación a esto. Se hace un llamado para que la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo asuman con prontitud sus deberes y las demás competencias de la Constitución que la Constitución les atribuye particularmente en relación con la protección de los derechos fundamentales, que precisamente lo que creemos vaya a ocurrir hoy. Aclárese que la Sala de lo Constitucional no le corresponde afrontar una pandemia, sino solo y en el marco de su competencia,
controlar que en el combate de ella se respete el Estado de Derecho y a la vez se tutelen y protegen los derechos fundamentales que posee toda la población. Artículo 2, inciso 1 y 65 de la Constitución. Revívese el decreto legislativo número 539, un decreto que había finalizado ya su vigencia, un decreto que ya no estaba vigente porque había sido sustituido por otro. Revívese el decreto legislativo número 593, aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial número 52, tomo 426, del 14 de marzo del 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el estado de emergencia nacional para la pandemia por COVID-19. La reviviscencia, ojo con este concepto, la reviviscencia del decreto legislativo número 593, salvo que antes se encuentre con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020, tiempo durante el cual el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben cumplir sus obligaciones constitucionales, procurando los consensos necesarios para la creación de una normativa que garantice los derechos fundamentales de los habitantes de esta pandemia. Bueno, si podemos entender esto, y usted me corrige, doctor, este concepto de reviviscencia es algo así como resucitar, ¿verdad? Algo que ya estaba fenecido, muerto, ellos vienen y lo reviven. Para muchos, doctor, esta es una resolución, esto no le gusta a usted, gallo gallina, ¿verdad? O sea, queda bien con uno y queda bien con el otro, pero al final del día lo que no hacen es dejar sin herramientas al Ejecutivo para que pueda tener la posibilidad de seguir exigiendo a la población que se quede en su casa durante la pandemia del coronavirus, durante la emergencia nacional que se vive por esta enfermedad. A ver, doctor. Bueno, quizás hay que acotar un poco, Josué. El decreto 593 es el decreto de declaratoria de estado de emergencia. No tiene nada, y este decreto estuvo vigente hasta el 16 de mayo. Este decreto no tiene nada que ver ni con la cuarentena, ni con las restricciones de tránsito de las personas, con las restricciones de las actividades económicas. Este es un decreto que prácticamente, salvo la suspensión de clases presenciales a todo nivel del ámbito educativo, pues esta ley no tiene ninguna medida sanitaria. Es una ley básicamente estrictamente administrativa. Así que yo creo que eso es importante que lo tenga presente las personas. Así que, francamente, y sí, en efecto, digamos, la reviviscencia es, como tú lo dijiste, en forma figurada, es una resurrección, ¿no? El decreto 593, la declaratoria de emergencia, que básicamente es un instrumento para que el Ejecutivo pueda hacer compras directas, sino a través de licitaciones, pues este decreto terminó su vigencia el 16 de mayo y el día 22, pues la sala lo resucitó, ¿no? O sea que el decreto 593 estuvo más muerto que el tiempo de los 3 días de Jesucristo, ¿no? Porque este estuvo más tiempo muerto. Así que la sala en efecto lo revive la sala. Lo que sí te quiero confesar, Josué, es que desconozco los motivos concretos por qué la sala lo revivió. Y te voy a decir por qué. Recordemos que este decreto venció el 16, el mismo día 16 de mayo. El mismo día 16 de mayo, el presidente emitió el decreto 18 que declaraba un estado de emergencia. El 17 de mayo, algunos ciudadanos presentaron demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 18. El 18 de mayo, iba a disculpar que ocupe tantos números, pero ni modo por las fechas, el 18 de mayo la sala al mediodía suspende el decreto 18. Y en ese momento, Josué, la sala no tuvo ningún reparo, no tuvo ninguna preocupación, o al menos no le expresó en sus resoluciones, en dejar al país sin estado de emergencia. Y estuvimos sin estado de emergencia 18, 19, 20, 21, hasta el 22 a las 7 y pico de la noche. Pues el presidente el día martes dictó el 19, el decreto 19, que el decreto 19 es un decreto de apenas 4 artículos que en realidad se reduce a derogar el artículo 18 y a declarar otra vez el presidente un estado de emergencia. Creo que todo el mundo coincidía, y de la resolución de la sala del 22 de mayo se entiende pues que el decreto 19 sencillamente reproduce la esencia del 18, que es un declarado un estado de emergencia, y por lo tanto
la sala también suspende el decreto 19. Sin embargo, el cambio relevante que tiene en 4 días la sala es que el día 18 la sala suspende el decreto 18 y no declaró ningún estado de emergencia. O sea, no hubo ningún problema que el país se quedara sin estado de emergencia. Porque, insisto, el estado de emergencia, la declaratoria del estado de emergencia no es un decreto de medidas sanitarias. La regulación de la cuarentena, de las restricciones de las personas, la obligación de usar mascarillas, la obligación de salir únicamente el último día del dígito, no está en el decreto 593. No, para nada. Entonces digo, desconozco qué es lo que pasó entre el 18 y el 22 de mayo, en esos poco más de 100 horas, que en la sala, lo que no era urgente ni era necesario el día 18, el día 22 la sala estima que es indispensable, imperativo, y riñe a los diputados porque no atendieron el llamado del presidente. Entonces, pues no sé por qué, desconozco, pues en realidad confieso que desconozco qué información obtuvo la sala o qué consideraciones tuvo la sala que lo que no era urgente el 18 se convirtió urgente el 22, ¿no? Así que no sé qué pasó en esos días, Josué, que cambió de criterio la sala, dio un giro de 180 grados. Lo que no era urgente el 18, ni era necesario, ni era idóneo, 4 días después se pasó. Porque seamos francos, entre el 18 y el 22 ha continuado, por supuesto, digamos, en los datos oficiales aumentando el número de contagios y todo, pero al menos este servidor, como tú sabes, no soy epidemiólogo, no soy médico, pero no advertimos, digamos, un cambio de tendencia tan grave, o por lo menos no nos dice la sala que por eso es que haya cambiado de criterio. Pero en fin, para concluir en este primer punto, creo que tenemos que respetar, por supuesto, y se tiene que observar, cumplir con la decisión de la sala. Importante el llamado, la exhortación, le ocupa a la sala, que es el Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para que unan esfuerzos, ¿no? Y puedan, digamos, acordar una ley. Así que ese es mi llamado y ojalá que los responsables políticos pues asuman su papel, como dice la sala, y puedan emitir una ley que, digamos, rija y nos dé certeza a los ciudadanos salvadoreños de cómo nos vamos a estar comportando, a qué debemos atenernos. Ahora, pero cuando decide la Sala de lo Constitucional resucitar una ley que ya ha terminado su vigencia por decreto legislativo, y aquí el meollo del asunto, ¿verdad? Porque el revivir esta ley y yo tampoco soy abogado, pues, pero debo de entender que es en efecto el sentido de la sala de no dejar sin herramientas para poder combatir la pandemia al gobierno central, mientras se ponen de acuerdo con la Asamblea Legislativa. Y ojo, porque lo que sucede es que el gobierno, como usted ya sabe, ha utilizado la ley de emergencia como el mecanismo que le permite poder activar algunos artículos de la Ley de Protección Civil y del Código de Salud. ¿Es o no es así? Pues no lo creo, Josué. Vamos a ver, la sala el día 18 resuelve, cuando suspendió el decreto 18, le dijo al Ejecutivo que habían otros instrumentos jurídicos, incluidos el Código de Salud, para hacer el combate de la pandemia. Entonces, y yo me pregunto, Josué, si el día 18 la sala estimó que no era necesario decretar un estado de emergencia porque suspendió el decreto 18 y durante 4 días estuvimos sin estado de emergencia, pues no sé por qué la sala cambió tan radicalmente de criterio el día 22, Josué, ¿no? Y vamos a ver, yo creo que bien es cierto, e insisto, el decreto de emergencia, en esencia, Josué, básicamente sirve para autorizar al Ejecutivo para hacer compras directas y sin licitación. Es decir, hacer uso del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las medidas sanitarias, por así llamarlas, están vigentes actualmente en razón del decreto 26 en el ramo de salud, que es casi una reproducción de la ley de cuarentena.
que también hay demandas de inconstitucionalidad contra ese decreto e inclusive contra esa ley, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Así que, pero lo que yo no sé, Josué, es, estuvimos 4 días sin estado de emergencia. Lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes hasta las 7 de la noche. Pero, pues a mí me preocupa. Sí, pero recuerde usted, doctor, que la Asamblea Legislativa dijo de que que finalizaba la ley de emergencia, pero no había problema. Ellos podían analizar si extendían o no, o si había la posibilidad de una nueva ley de emergencia con algunas consideraciones, pero que el gobierno no quedaría sin herramientas porque estaba todavía vigente la ley COVID. Sí, exacto, Josué, exacto. O sea, y te digo, digamos, vamos a ver, el Parlamento, el Congreso, en nuestro país, la Asamblea Legislativa, tiene plena legitimidad para decir si de acuerdo con la información que cuenta es necesario dictar un estado de emergencia o no. Eso es plenamente legítimo, Josué. O sea, y en cualquier parte del mundo, y lo podemos ver, por ejemplo, ahorita en España, digamos que el gobierno, en España gobierna el Poder Ejecutivo, estaba pidiendo extensiones hasta de 30 días del estado de alarma. Pues el Parlamento le dijo, no, pues 15 días, señor, y venga. Y veamos que en España ha sido absolutamente terrible, ha sido una tragedia de miles de muertes. Pero te digo, la Sala de lo Constitucional el día lunes, pues igual que la Asamblea Legislativa, entendió que no era necesario el estado de emergencia. ¿Qué sucedió, José? Y es lo que no me atrevo a especular. ¿Qué sucedió entre lunes y viernes? Para que la Sala decidiera, después de haber dicho que el Ejecutivo podía combatir la pandemia con otros instrumentos legales, incluido el Código de Salud, ¿por qué para el día viernes en la noche el Ejecutivo decidió, la Sala decidió que sí, que lo otro no servía y que el Estado necesitaba definitivamente un estado de emergencia? Yo no sé, Josué, o sea, no lo desconozco, si la situación sanitaria en el país es tan grave que en realidad la herramienta idónea, la herramienta adecuada, la herramienta urgente es autorizar al gobierno que haga compras por hacer compras directas y obviar la aplicación de las licitaciones. No tengo claro, y al menos la Sala no nos dice por qué es tan urgente dictar un estado de emergencia, considerando que apenas 4 días antes había estimado que no era necesario, José. Vaya, pero de todas maneras, recuérdese usted que la ley COVID también tenía su finalización, si mal no me recuerdo, el 19. El 19, exactamente. Entonces debemos de entender, bueno, tratando de ser un poquito menos morboso, vea, y mal pensado, de que la Sala pensó en que el gobierno va a quedar sin ninguna herramienta, sin ley de emergencia, sin ley COVID, y necesitamos, mientras se ponen de acuerdo, darles esta ley. Ahora le pregunto, doctor, porque usted está señalando repetidamente que lo único que habilita con la resurrección del decreto legislativo 593 es que solo se le autoriza al gobierno tener luz verde para poder hacer compras directas sin necesidad de la aplicación de la ley de adquisiciones y contrataciones. Pero, no, Josué, una confusión, Josué. Sí se debe de aplicar la ley LACAP solamente a través de compras directas. O sea, también hay ciertas regulaciones. Lo que no se va a aplicar son licitaciones. Claro, pero lo habilita para hacer compras directas y no ir a concurso, por decirlo de esta manera, vaya. Así es. Vaya, entonces, pero en realidad, usted sabe que los asesores jurídicos de la presidencia salieron inmediatamente a decir la situación continúa como hasta ahora, sigue suspendido el transporte público de pasajeros, usted tiene que ir a comprar con la terminación de su número de DUI y usted debe de mantenerse en su casa porque la cuarentena es una cuarentena estricta y debe de cumplirse con todo eso. No es solo la autorización para la compra de insumos. No, Josué, lo siento, el decreto 593 no tiene absolutamente nada que ver, Josué, con las restricciones de la salida según el último dígito del DUI, la prohibición del transporte público, la obligación de mascarillas, no tiene nada que ver, Josué.
esas reglas de restricción de movilidad estaban en la ley de cuarentena. La ley de cuarentena terminó su vigencia el 19 de mayo y el mismo 19 de mayo el presidente el 21 de mayo emitió el decreto 26, que es el de la cuarentena, Josué. El decreto 593 no tiene nada que ver, Josué, nada, lo puedo decir directamente. Son leyes muy cortas, no tiene nada que ver, Josué, con las restricciones de movilidad. Por eso te insisto, el decreto 593, salvo la suspensión de clases a todo nivel educativo, luego el decreto 593 no tiene ni una sola medida sanitaria, ni una. Pero doctor, así que pero doctor, yo estoy leyendo algunos digamos que algunos párrafos de la resolución de la sala. Y fíjese usted que dice, y de lo indispensable que es adoptar una actitud de compromiso serio en la prevención de los derechos de la persona y según el radio de acción le corresponde según la Constitución. Las víctimas y contagios residentes de El Salvador por el COVID-19 es un hecho público notorio. Esta sala advierte que la medida cautelar de suspensión del decreto 19 deja al Estado salvadoreño sin una emergencia nacional declarada. Ello influye en la forma negativa en el combate a la pandemia COVID-19 porque el estado de emergencia, según el inciso 1 del artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, se declara cuando se cumple con su condición de aplicación el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos y ecosistemas, doctor. No, sí, pero eso es, digamos, un discurso, pero ese discurso no nos dice en concreto por qué la ley necesaria a prorrogarse, a revivir, a resucitarse, es una ley administrativa y no leyes de carácter sanitario. Y es que habría que preguntarnos, Josué, ¿y por qué el día 18 que la sala suspendió el decreto 18, la sala no tuvo ningún empacho, no tuvo ningún reparo en dejar al país sin un estado de emergencia declarado? Estuvimos durante 4 días, Josué, sin estado de emergencia, sin ningún problema, ¿no? O sea, ¿qué cambió entre el lunes 18 y viernes 22 para que la sala diera ese giro de 180 grados? Es lo que no sabemos. O por lo menos este servidor... Que ya no había ley COVID, doctor. Que ya no había ley COVID, también vencía su plazo. Bueno, pero ese es otro tema. Porque entonces eso implicaría que le hubiera correspondido a la sala entonces revivir la ley de cuarentena. Porque las medidas sanitarias, Josué, están en la ley de cuarentena. No están en el decreto 519, que es el estado de emergencia. Entonces, no lo sé. Pues no te digo, o sea, pero te comento que al respecto de la ley de cuarentena y los decretos ejecutivos que la han desarrollado, la sala estimó en su momento que no había que suspenderlos, pero luego la sala ha guardado silencio. Es decir, ahí están los procesos judiciales contra la ley de cuarentena, pero la sala ahí básicamente ha guardado silencio. O sea, José, pongámoslo así, ¿qué es más urgente, José? Una ley de carácter administrativo, como la declaratoria de estado de emergencia, que sirve para poder, básicamente para poder hacer compras directas por parte del Ejecutivo, o es más urgente, José, tener una ley de contenido sanitario que, por ejemplo, restringiera legalmente la movilidad de las personas? Pongámoslo en el equilibrio, José, ¿qué es más urgente? Pues sí. La ley para tener el respaldo de que el gobierno pueda aplicar con un sustento legal las restricciones. Pues, eso es al menos mi opinión, o al menos es mi percepción como simple ciudadano. Pero resulta que la sala, en lugar de, entre comillas, revivir ese tipo de normativas, las normativas sanitarias, lo que la sala revive es una disposición de carácter administrativo que básicamente le permite, insisto, al gobierno hacer compras directas sin licitaciones. Así que no tengo claro en realidad, digamos, las motivaciones, Josué, y no quiero especular sobre cuáles fueron los motivos por cuáles la sala
optó por una ley meramente administrativa que por una ley de carácter sanitario. Bueno, le doblaron el brazo a la sala entonces, pues. No, jamás me atrevería a decir eso, pues no lo sé. Sencillamente... Bueno, es que como aquí piensa mal y acertarás, vea. Pues no, pero vamos a ver, Josué, desde un punto de vista, digamos, tanto como academia, como abogado, en ejercicio no me atrevería, digamos, a calificar, a especular cuáles son los motivos reales, los motivos verdaderos por los cuales la sala tomó esa decisión. Lo que sí es que yo creo que como ciudadanos debemos ser informados, es decir, a mí me gustaría que tanto desde el Ejecutivo como menos la Asamblea, pues, porque en este caso su rol es menor, pero desde el órgano ejecutivo, judicial, que nos indiquen, que nos den datos específicos para poder nosotros estar conscientes y sabedores, Josué, que las medidas que se están adoptando son las medidas correctas y acertadas. Yo creo que, vamos a ver, Josué, seamos razonables y creo que todos los salvadoreños definitivamente queremos colaborar en este punto, ¿no? Colaborar en el sentido de mantenernos en nuestras casas, ¿no? Todo, pero necesitamos tener información precisa, exacta, ¿no? Lo que yo he hecho de menos en la resolución de la sala, Josué, es que no nos dicen y nos obligan, Josué, a estar especulando de los motivos por los cuales la sala, digamos, bueno, actuó de esa forma. Hay cosas entonces desde su punto de vista que la sala no nos ha dicho del porqué de esta resolución, más allá de pensar de que era no dejar sin herramientas al gobierno para poder combatir el COVID. Es que yo, al menos a mí me surge la duda, Josué, así es, y hay que preguntarnos, ¿por qué el 18 no era necesario? Y pasó el 19, 20, 21, 22 hasta las 7 de la noche, y en ese momento no era necesario el estado de emergencia. Y resultó que de repente se hizo necesario. Entonces no lo sé, o al menos la sala, en su resolución, no consigna las razones específicas. ¿Cuál es la evidencia científica? Las decisiones, tanto legislativas como las decisiones judiciales, José, no se pueden tomar sobre la base de percepciones o especulaciones, o que yo creo que por aquí va a ir la cosa, o que yo creo, como tú dices, es que quizás van a aprobar la ley, la asamblea, o tal vez. No, hay que basarse sobre evidencia, sobre datos concretos, no hechos, no sobre meras especulaciones o percepciones. Vaya, doctor, vamos a irnos a la pausa, pero le voy a dejar nada más aquí un planteamiento para que lo desarrollemos desde el punto de vista jurisprudencial al regresar del corte. ¿Tiene las potestades la Sala de lo Constitucional de ordenar revivir una ley? Porque no sería eso invadir las competencias constitucionales de otro órgano de Estado como la Asamblea Legislativa. Digo pues porque como aquí hay una separación de poderes y la sala dice, esta ley la vamos a revivir y está vigente. ¿Qué significa eso para el país? ¿Y qué impacto tiene desde el punto de vista jurídico que eso ocurra, doctor? Es necesario que usted nos ilustre. Si están señalando al presidente de autoritario y dictador, aquí no será otra dictadura también, pero una dictadura judicial. Ya no va a responder, doctor. Lo veo con ganas de responder. Lo veo con ganas de responder. Ya regresamos, no nos cambie. Son las 7 con 12 minutos. ¿Y cuántos conectados tenemos ya en el Facebook Live para que podamos seguir invitando a más a que se conecten y más adelante segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608? 250 conectados en el Facebook Live. Ya regresamos, no nos cambie.